petrolera. Tenemos inicialmente lo que tiene que ver con estos pagos que se deben hacer el próximo jueves 2 de noviembre, en donde la estatal tiene que hacer el pago, honrar finalmente este pago de 1.121 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con los últimos intereses y capital de este instrumento de deuda y las implicaciones que esto podría tener entonces si no se efectúa. Bueno, fíjate, el primero de los dos pagos se ha debido hacer el 27 de octubre y era por Ujú. 848 millones de dólares. PDVSA anunció que había iniciado los trámites para el pago de esa deuda. Sin embargo, hasta ayer, no sé qué ha pasado hoy, pero hasta ayer los tenedores de esos bonos no habían recibido el pago. Es así. Hay una confusión en el tema porque el anuncio de PDVSA es que dice que está haciendo los pagos a través de JP Morgan. Sin embargo, el que tiene que, el banco, el encargado de hacer los pagos, el intermediario en estos pagos, es Delaware Trust. De manera que hay una cierta confusión. Y esto es muy delicado porque recordemos que estos bonos no tienen periodo de gracia. En otros casos hay un periodo de gracia, pero estos no. Y si se vence el plazo sin que se haya recibido el pago, pues se puede considerar la deuda de plazo vencido. Entonces eso podría tener implicaciones serias para PDVSA. Cuando hablamos de implicaciones serias, podríamos estar hablando de que estos instrumentos tienen por lo menos el tema de los 847 millones de dólares que tienen que pagarse en lo que era la amortización del canje que se hizo de este bono Claro, 2017 por el 2020. Tiene exactamente. una garantía en Citgo Ciertamente, y el del jueves tienen también. como garantía el 51,1% de las acciones de Citgo, de manera de que si se considera la obligación de plazo vencido y no se cumple con el pago a tiempo, pues estaríamos poniendo en riesgo el 51,1% del control de Citgo. Y recordemos que Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Diríamos que estos son los últimos acreedores de Citgo porque hay otros que ya estaban antes que ellos. ¿Cómo quedarían allí? Bueno, no sé, se armaría verdaderamente un problema severo, porque además el ambiente está enrarecido. Recordemos que el restante 49,9% de las acciones de Citgo se le habían dado en garantía a Rosneft por el pago de un préstamo, o sea, está 100% de Citgo hipotecada. Ujú. Hay otros acreedores anteriores, tal como tú lo señalas. Pareciera que el gobierno americano no está dispuesto a aceptar la garantía que se le da a Rosneft. No quieren ellos tener una empresa rusa con una participación importante dentro del mercado energético de los Estados Unidos y por lo tanto Rosneft pareciera estar exigiendo, perdóname el abuso del pareciera, pero es que como no hay transparencia en las operaciones, no hay transparencia en las informaciones, uno tiene que recurrir a ese pareciera. Pues bien, que se está buscando reemplazar esa garantía. Una de las cosas que también pareciera que se está haciendo es ofrecer en reemplazo la refinería de Amuay en arrendamiento. Eso es muy importante, eso es muy grave. Ciertamente la refinería de Amuay está operando en condiciones desastrosas. Hoy mismo hay por ahí el rumor de un derrame, no sé si es cierto o no, pareciera que hay un derrame, pero bueno, así estamos en esto. Esto es muy importante porque se viene hablando de que se le va a entregar en arrendamiento la refinería de Amuay a los rusos y la refinería de Cardón a los chinos. Amuay y Cardón en conjunto llegaron a ser el centro de refinación más grande del Del mundo. mundo. Tenían una capacidad de refinación conjunta del orden de 1.300.000 barriles por día. En este momento pareciera que la refinación en los centros no pasa en este momento de los 350 a 400.000 barriles por día. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de el complejo refinador que, como usted señala, llegó a ser el más grande del mundo y Así es. estamos hablando de nuestro complejo en Estados Unidos que nos ayuda a hacer exportaciones mucho más rápidas. Claro. Perder alguna de estas dos opciones, ¿qué implica para la industria nacional en momentos como este, a pesar de que Citgo tiene ciertas limitaciones por las sanciones establecidas por Estados Unidos? Bueno, Citgo no tiene limitaciones para operar dentro de los Exacto. Estados Unidos, ni tampoco tiene operaciones para exportar petróleo a Venezuela, ni para importar petróleo desde Pero Venezuela, sí para repatriar pero dividendos sí a para Venezuela. repatriar dividendos, de manera que la situación es complicada. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Mira, a mí lo primero que me viene a la mente es el término soberanía. ¿Y tú sabes por qué me duele tanto ese término?
Me duele tanto porque yo recuerdo que por allá a finales de la década de los 90, yo estaba en el directorio de PDVSA, estábamos con todo el proceso de apertura petrolera y esta gente, que por cierto son los que hoy están gobernando, no dejaban de todo el tiempo decirnos que estábamos violando la soberanía con la apertura petrolera, que estábamos entregando la patria, que estábamos, bueno, la verdad es que nosotros hicimos un proceso en el cual empezamos por consultarle a la Corte Suprema de Justicia qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Le pedimos al Congreso Nacional que fijara las bases mínimas de negociación, licitamos todos los campos, todas las operaciones, los contratos, después se los devolvimos al Congreso para que los ratificara y nos decían que era ilegal todo lo que hacíamos y que además estábamos violando la soberanía. Bueno, ahora se habla en medio de una absoluto secreto, porque no dan ninguna información de que están entregando las dos refinerías más grandes del país a los rusos y a los chinos. ¿Y dónde está aquí la licitación? ¿Dónde está aquí el interés nacional? ¿Dónde está aquí la soberanía? Ahora, en medio de que ocurriese algo así, de que fuera parte de los acuerdos para llegar a extender un poco más allá el pago de las deudas con ambos países, ¿cómo quedaría allí el hecho de que se entregue la operatividad a algunas de estas dos empresas o algunas de estas dos naciones? Bueno, fíjate, sería bastante serio porque pareciera que es que la condición que ponen tanto los rusos como los chinos es que nos olvidemos de licitaciones, que nos olvidemos de preferencias a productos nacionales, que nos olvidemos de sindicatos, que nos olvidemos. Ellos lo manejarían con su propio personal y en muchos casos trayendo sus propios materiales y pues bueno. ¿Y eso estaría orientado hacia ellos sacar partido o provecho de esto o de garantizar que allí se haga producción y poder cobrar lo que se les debe? Bueno, yo diría que las dos cosas. Desde luego, ellos querrán que si ellos van a manejar esa operación, ellos querrán que sea una operación rentable y atractiva, y a lo mejor eso le conviene a Venezuela. Es más, yo de repente pienso que frente a tener esas refinerías en ese estado ruinoso en que las tienen, bueno, entonces a lo mejor hace falta, oye, pero por favor, con una licitación de por medio, con transparencias, vamos a ver quién es capaz de ofrecerle las mejores ventajas a la República y a PDVSA. No que sea simplemente porque ellos han incurrido en incumplimiento de deudas, en incumplimiento de obligaciones y ahora entonces nos involucran a todos, nos lanzan a todos por ese precipicio que es terrible para Venezuela. Existen unas normas que se establecieron hace unos años atrás sobre lo que es la operatividad de la industria petrolera nacional, Claro. donde Venezuela no podía tener menos del 51% de acciones. Bueno, aquí no se está hablando hasta donde yo entiendo, no se está hablando de la propiedad del capital, lo que se está hablando es de un contrato de servicios para operar las refinerías. Pero Ahora, tercerizado también estaba prohibido. ¿ah? ¿Eso sería tercerizar? Claro que eso sería, por supuesto que es una tercerización precisamente de la que ellos tanto se han opuesto. Cuando se modifica la ley de hidrocarburos, en el artículo 1 de la nueva ley orgánica de hidrocarburos, aprobada auspiciada por el presidente Chávez, lo primero que dice es que todas esas operaciones corresponden a la nación. Y en el artículo 4 además dicen que son contratos de interés público y de interés social. Con lo cual a mí me da la impresión que eso debería estar siendo aprobado por la Asamblea Nacional si es que realmente eso es lo que se está planteando. Y yo no veo aquí la Asamblea Nacional interviniendo. Incluso estaría en contra del espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente porque quienes ingresan o quienes forman parte de ella, lo primero que dijeron fue que estas cosas no deberían ocurrir. Tal cual, claro. No solo es que estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente ilícita. La Constitución claramente establece que una Asamblea Constituyente está por encima de es supraconstitucional, bajo una condición que haya sido convocada por el soberano, por el pueblo. Claro, Esta pero no lo aún fue. así, a pesar de las condiciones en las que fue electa, quienes están allí adentro estaban opuestos Claro. a que la operación petrolera estuviera en manos de un transnacional. Claro, y entonces aquí la están poniendo en manos de un transnacional sin licitación de ninguna especie, sin transparencia de ninguna especie y simplemente porque los acontecimientos se los lleva por delante. ¿Por qué pasa todo esto? Tú sabes, por allá en el año 2002 ellos despiden 20.000 trabajadores de PDVSA que tenían en promedio
15 años trabajando para la industria cada uno. Estamos hablando de 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzaron al cesto de la basura. Especialmente se concentraron los despidos en la nómina mayor, que es donde estaba la mayor parte de esa experiencia. Bueno, se quedaron sin suficiente cerebro para manejar la industria petrolera. Y eso fue particularmente doloroso en las refinerías. Y bueno, ¿y qué está pasando ahora? No han dado pie con bola de allí en adelante. Como los precios del petróleo fueron muy altos en la década siguiente, pues eso disimulaba todos los desaciertos que se estaban cometiendo. Pero al caer los precios del petróleo se pone en evidencia el terrible desastre que hicieron. Y como despidieron a los venezolanos, ahora se tienen que traer a los rusos y se tienen que traer a los chinos, en condiciones que yo no sé si son ventajosas o no, porque nadie nos las ha informado. Es más, tengo algunas dudas. En el caso, vamos a decir los chinos, la empresa que está involucrada por parte de los chinos es PetroChina. Bueno, PetroChina acaba en este momento, en toda la historia de la bolsa del mundo, es la empresa que más pérdidas, más pérdida de valor ha sufrido. Las pérdidas acumuladas de PetroChina en la bolsa en este momento suman en los 800.000 millones de dólares. Entonces yo me pregunto, ¿es que dónde están los venezolanos que manejaron tan bien PDVSA para que ahora tengan que salir a buscar unos señores que han puesto la torta más grande del mundo en el mercado de valores? Cuando vemos todas estas condiciones, unas deudas por vencer, compromisos con muchas personas y con muchas empresas en este momento y además un personal que depende de la industria petrolera nacional que allí trabaja. Hay una nómina, de hecho, una gran nómina que tiene la industria petrolera. ¿En qué condiciones podría quedarse si se incumplen con estos pagos o si no se llega a cumplir y termina en manos de transnacionales, incluso perdiendo Citgo? ¿Cuál es el efecto para el país de perder Citgo terrible. Y de entregar a Moy? Vamos a empezar a ver cuál es la importancia que tiene la industria petrolera en la economía venezolana. Bueno, el 96% de todos los dólares que le ingresan al país provienen de la actividad petrolera. Ya eso nos habla de la importancia que esto tiene. Ahora, esa industria petrolera, esa PDVSA está destruida. Cuando tú te encuentras eso, las dos refinerías más grandes, en vez de producir 1.300.000 barriles diarios, están en el orden de 350 a 400.000 barriles diarios. Cuando tú ves que la producción petrolera del país ha caído en términos dramáticos, cuando yo estaba allí, producíamos 3.600.000 barriles por día, y de haberse cumplido los planes, los programas y las inversiones previstas y firmadas, ya estaríamos produciendo más de 5 millones de barriles. La OPEP nos está diciendo que estamos en el orden de 1.920.000 barriles. Se está viniendo a pique, pero ahora se nos está presentando otro problema adicional muy severo. Son muchísimos los clientes que están protestando y están devolviendo, no quieren pagar, porque resulta que no estamos cumpliendo con las especificaciones del petróleo que exportamos. ¿Por qué? Pues cuando tú produces petróleo en la boca del pozo, tú tienes que tener unos equipos especiales que limpian el petróleo. Si esos equipos no están funcionando, el petróleo que se produce está contaminado con residuos metálicos, está contaminado con miles de cosas que cuando tú se los mandas a un cliente, ese cliente los va a operar en sus refinerías, daña esas refinerías porque está fuera de especificaciones. Bueno, eso está ocurriendo. Entonces no solo es que está cayendo la producción petrolera, es que aunque haya habido un pequeño repunte del precio, no nos quieren pagar ese precio porque no estamos cumpliendo con las especificaciones. Es que las refinerías están destrozadas, es que estamos perdiendo mercados, es que ni siquiera a las empresas a los países que le han prestado, le han metido el hombro para ayudarlo. Con China no se está cumpliendo con los pagos con China. Con Rusia no se está cumpliendo con los pagos con Rusia. Y eso es lo que lleva ahora a que cuando vamos a pedir que nos refinancien la deuda, nos dicen, bueno, pero un momentico, si ustedes no están cumpliendo, ¿cómo van a pedir ahora que les demos mayores facilidades? Dennos a cambio algo. Y eso es lo que lleva probablemente a la entrega, bajo estas modalidades, de las dos principales refinerías del país. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Oye, cuánto lamento hablar de cosas, me encantaría hablar de cosas bonitas y de lo bien que está la industria. Esperemos que ese momento llegue. Eso llegará, eso llegará. Todo tiene un espacio para volver a su lugar. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. José Toro Hardy, experto en materia petrolera, nos acompañaba el día de hoy. Hacemos una pausa y ya volvemos. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía. No te pierdas